nuestra presentadora está con COVID, con lo cual me toca leer la presentación, pero en todo caso os presento a Celtia Traviesas, la siguiente ponente, que es técnica agrícola, ha estado especializándose en xestión sostible da terra e do territorio, un máster na Universidade Santiago Compostela. Tamén teñe formación de xornalismo e durante, bueno, ha traballado 10 anos como xornalista, verdad? E como asesora. 4 anos ha traballado como asesora europarlamentaria nas comisións de Agricultura e Medio Ambiente, tamén de Pesca, e, bueno, neste momento ten un proxecto de granja, que tamén seguramente algo nos va a explicar, ten moito conocimiento, moita experiencia na relación entre a muller e o campo. Como va? Os podo cantar unha cancioncilla, menos? Pues nada, es buena idea. Tú vas probando. ¿Sí? Bueno, gracias. Voy a ver si consigo hablar en castellano con fluidez, porque últimamente no lo uso mucho. En mi pueblo hay monolingüismo absoluto. Bueno, gracias por venir y gracias a Maribel y a Ecologistas por invitarme. Ya le dije a Maribel que me daba un poco de reparo venir, porque llevo bastante tiempo desconectada del activismo, de la política y también de las políticas públicas en relación con la agricultura y con el campo. Entonces, bueno, creo que lo que sí puedo hacer es daros una cierta visión sobre, bueno, pues sobre lo que es el mundo rural y que eso os invite, pues, a un pequeño debate. Cuando le dije anteayer a una de mis hijas que venía a hablar de ecofeminismo, me dijo, así con esa energía desafiante de la adolescencia, que qué manía de poner etiquetas al feminismo y etiquetas a todo, y que una cosa era el feminismo y otra era el ecologismo y que eso no lo entendía. Y en ese momento la verdad es que me bloqueé un poco y claro, me di cuenta de que a veces nos enredamos tanto en los debates de profundidad y en los matices que nos cuesta argumentar desde cierta simplicidad. Entonces recordé un poco de dónde surge esta necesidad de ponerle etiquetas al feminismo. Y retomé esta idea de cómo el feminismo, bueno, pues parte de una crítica al pensamiento patriarcal y capitalista que intenta establecer, organizar el mundo en estas dicotomías en esas dicotomías de relaciones de poder, ¿no? El pensamiento patriarcal y el capitalismo establece que la cultura se genera como superación de la naturaleza, que el trabajo productivo es la superación del trabajo reproductivo, y así todo el tiempo. Y sobre todo establece que el hombre es la superación, o que lo masculino es la superación de lo femenino, y que el capital es la superación, o está por encima o debe dominar sobre la vida. Y de ahí surge este postulado de muchas pensadoras ecofeministas que dicen, bueno, pues que esa cosa escandalosa que es el capitalismo se sustenta en este conflicto irresoluble entre capital y vida. En este sistema de dicotomías, para mí también está lo urbano como superación de lo rural. Esta idea de lo urbano como superación de lo rural o como algo más evolucionado es una idea muy antigua. De hecho, la separación entre rural y urbano parte de los diferentes niveles de sociabilización. Antiguamente, dentro de la muralla estaba la civilización, la polis, eso era lo urbano, y fuera de la muralla estaba lo que no era civilizado, lo salvaje, lo rural. Con este pensamiento, pues San Agustín dijo que era imposible evangelizar lo rural, porque lo rural era salvaje, y de ahí
creó las parroquias, que son el sistema de organización territorial que tenemos hoy en día aún en Galicia. Pero no es un pensamiento solo de la antigüedad, sino que reputados intelectuales gallegos, como José Luis Barreiro Rivas, siguen sosteniendo, bueno, no sé si lo sostiene todavía hoy, pero hace 10 años publicó un artículo académico que decía que es imposible que las estructuras económicas del mundo rural se adapten a lo moderno, a la sociedad del bienestar, al progreso. Bueno, esta idea, para mí, es muy equivocada y estoy en el extremo opuesto de esta idea, y de hecho siempre intento explicar que realmente lo rural debe servir de inspiración para el futuro, porque ahora ya no estamos ni siquiera en esa etapa industrial de la que hablaba Barreiro Rivas, estamos en una etapa postindustrial, estamos en una cosa medio rara que pues, hay gente que le llama tecnofeudalismo, ¿no? Como Varoufakis, que no sabemos muy bien en qué va a resultar, pero que sí creo que intuimos todos que tenemos y todas que tenemos que intentar crear ciertas resistencias. Y el rural siempre ha resistido mejor a los cambios del sistema industrial, y creo que resistirá mejor a los cambios de este sistema postindustrial, porque en el rural aún pervive algo que se ha ido perdiendo en las ciudades y en las sociedades más individualizadas, que es el concepto de comunidad. Nada. Jolín. Bueno, pues nada. En todo caso, muy interesante lo que nos estás contando. Sí, o sea, más que raras. Sí, yo no lo sé. que pasa es que No ahora sufrí. Ya. ahí hay unas fotos súper chulas. Súper chulas, pero nada. Una de las cosas que traía es algunas imágenes para ilustrar lo que es lo rural, porque a veces hablamos de lo rural y no sabemos muy bien a qué nos referimos. En realidad, la mayoría del territorio gallego, alrededor del 80%, es territorio rural, en términos de densidad de población, pero en ese 80% del territorio vive alrededor de un 15% o incluso menos hoy en día de la población. Y de ese 15% de la población, solo el 6% se dedica al trabajo agrario hoy en día. Que para mí es lo que define al mundo rural, lo agrario. Porque si no es agrario, el mundo rural, bueno, yo ya no tengo tan claro que sea rural, igual es otra cosa. Esta fotografía de cómo es Galicia hoy en estos términos contrasta con cómo era Galicia hace no tanto. En los años 70, bueno, aún 8 de cada 10 gallegos y gallegas vivían y trabajaban en el campo. Es un contraste brutal. La desagrarización en Galicia se dio de manera muy tardía y muy abrupta. O sea, cambios que en Europa se dieron a lo largo del siglo XIX, pues aquí se dieron a finales del siglo XX en 20 años. Eso hace que tengamos, desde mi punto de vista, ciertas singularidades, y creo que tenemos aún, bueno, pues una forma de ver el mundo y una esencia, pues aún bastante rural, incluso en las ciudades. Esto lo creo yo, pero muchos académicos y muchos pensadores, sobre todo del mundo del urbanismo y de la sociología, no piensan esto, piensan otra cosa. Piensan que esto es una especie de mitología, que realmente lo que define al territorio gallego hoy en día es un continuum de edificaciones en el límite entre lo rural y lo urbano, lo que aquí en Vigo tenéis muy claro que es lo urbano, y que Galicia es fundamentalmente el eje atlántico y es una sociedad urbana. Bueno, yo no creo eso. Y no creía eso hace años y no lo creo ahora que vivo en la montaña lucense. Y claro, a mí que me digan que Galicia es una sociedad urbana, me choca bastante. Os iba a poner una fotografía de mi hija subida a un carro de las vacas, y es una fotografía que se podría haber tomado en 1870 perfectamente. Mis vecinos siguen viviendo como en 1870, siguen trabajando el campo igual, sus afectos, su forma de entender la vida, su concepto de comunidad es
esencialmente preindustrial. Claro que tienen televisión, claro que ha habido cambios en sus vidas, claro que su hija se fue a estudiar a la universidad y claro que ahora es funcionaria, pero su hija vuelve todos los fines de semana a ayudar en casa en las labores agrícolas, porque no conciben que sea de otra manera. No digo que esto sea, bueno, lo habitual o lo mayoritario, pero aún existe. Y desde luego en mi pueblo es muy, muy mayoritario. Es muy raro que se establezcan relaciones sociales individualistas. El concepto de comunidad a veces en el rural es un poco opresivo, no os voy a decir que no, hay unas reglas claras y puedes no cumplirlas, pero tienes que respetarlas. Y creo que eso es clave en los conflictos que se generan con los nuevos habitantes que vienen al rural. Después en el debate o en la cena os cuento anécdotas, pero así no me voy a alargar mucho. Uno de los problemas del rural, hablando y intentando enmarcar esto en el tema de las jornadas, que es el extractivismo, para mí hay un extractivismo claro en el rural gallego, que es el de la desagrarización, cuando el rural dejó de ser agrario, el monte dejó de tener su uso tradicional, y lo que se hizo fue desagrarizar todo el rural y plantar eucaliptos. En mi pueblo todo el monte es eucalipto, excepto las zonas que tienen algún régimen de protección ambiental. Ese es el primer expolio. El segundo expolio, y la fotografía que os traía, es una línea de alta tensión que atraviesa un valle precioso, que es una línea se llama línea de Boimente-Pesoz, se construyó desde Viveiro, en la Mariña Lucense, a Pesoz, en Asturias, para dar salida a la energía de los parques eólicos. Fue una línea que tuvo la total oposición de todos los municipios de la Reserva de la Biosfera por la que pasaba, que pasa incluso por municipios de Asturias tan emblemáticos como Taramundi y la comarca Os-Coseo, que llevan viviendo del turismo rural 40 años y ni así se pudo hacer nada. La línea se construyó, se empezó a construir incluso con el contencioso sin resolver. Ese es el segundo extractivismo claro que padece hoy el mundo rural, el extractivismo energético. Y luego hay un extractivismo un poco más reciente, que es el del turismo. Y esto os lo digo a pesar de que yo me he vuelto a mi pueblo a desarrollar un proyecto que vive principalmente del turismo. Entonces, os voy a poner un vídeo, que esto creo que sí que lo puedo hacer si hay internet. ¿Hay internet? Vale, os contextualizo un poco. El Ayuntamiento de Apontenova, que es mi pueblo, que está en la montaña lucense, estamos en la frontera con Asturias, decidió construir una tirolina gigante, una super tirolina, como reclamo turístico. Como tenía mucho miedo de construir una infraestructura así, pública, y que nadie la gestionase, porque estamos en una zona muy alejada de los núcleos turísticos y era muy probable que nadie quisiera ir a Pontenova a explotar algo que seguramente no fuera rentable, decidieron licitar el proyecto, la obra y la gestión todo junto. O sea, la empresa que cogiera eso tenía que hacerlo todo. Yo en ese momento acababa de montar una empresa dedicada a la ingeniería rural. Me presenté al concurso, solo me presenté yo, nadie más se presentó, así que imaginaros lo atractivo que era el concurso. Evidentemente lo gané y a partir de ahí se precipitó todo. La tirolina iba asociada a la puesta en valor de las antiguas minas de hierro que había en Apontenova. Vale. Así que de lo que se trataba, bueno, esto no sé si era de lo que se trataba para el ayuntamiento, pero sí de lo que se trataba para mí, era de poner en valor el pasado minero, el patrimonio paisajístico y ambiental e intentar conseguir que viniera gente al pueblo. Con esta idea conseguimos ganar el año pasado
un premio que da la Agencia Galega de Desenvolvemento Rural a la mejor iniciativa de desarrollo rural en la categoría de turismo. Y os quiero poner este vídeo que nos hicieron ellos. Quixemos crear algo que non existía, un relato e un destino de turismo activo aquí na Pontenova, na Mariña Lucense, e facémolo todo o ano. Non só xestionamos a maior tirolina de Galicia e a única galería mineira aberta ao público, senón que tamén investigamos a nosa historia e creamos roteiros guiados. A nosa proposta de navegación en kayak ten moi claros os criterios de conservación ambiental, compatibilidade ca pesca e valorización do río Eo. Os he puesto esto no solo para promocionarme, sino para que veáis que realmente cumplimos todos los requisitos de lo que hoy en día se llama ecoturismo. El ecoturismo, en teoría, no solo tiene que poner en valor y respetar pues el medio ambiente, sino que tiene que intentar involucrar a los turistas en ese cuidado y en esa conservación ambiental. Evidentemente, la llegada de este proyecto a Pontenova supuso un antes y un después. A partir de esto se abrieron otros negocios, la gente está muy contenta, incluso creo que se contribuyó a cambiar la autoestima. Pasamos de ser un pueblo del que todo el mundo se quería marchar y había que marchar si no había nada, a ser un sitio que, extrañamente, viene a visitar la gente. Eso está muy bien. Todo esto del ecoturismo está muy bien, pero a mí, y en contra de mi propio interés, me parece súper peligroso. Porque no solo en mi pueblo, sino que en los pueblos de alrededor ahora les ha dado por pensar que el turismo es la gran oportunidad. ¿Por qué? Porque además tenemos un clima muy propicio, así que toda la gente que está escapando del sur y del turismo de sol y playa, porque ya no se aguanta por el calor, está empezando a hacer turismo en la costa cantábrica, porque el clima pues, es muy suave. Y esto es un riesgo. Es un riesgo para los municipios rurales, porque empezar a apostar todo al turismo es una locura. Es volver a las mismas equivocaciones de los años 70. Y están viniendo muchísimos fondos europeos para el ecoturismo. Y yo creo que va a pasar un poco lo mismo que cuando vinieron los grandes fondos para el desarrollo rural en los 90. Que no sirvieron realmente para fijar población ni para hacer un sistema económico que tenga en cuenta los recursos de manera integral. Se está abandonando y creyendo que lo de la agricultura ya no tiene sentido y eso es un gran error. Y se está creyendo que se le está invitando a la gente de los pueblos a arreglar sus casas y sus viviendas para alquilar, así que estamos empezando a experimentar en sitios tan remotos como Pontenova el problema de los alquileres. Viene gente nueva a trabajar y nadie le alquila la casa, porque ahora todas las casas se alquilan para los turistas. Esto es una locura, sería impensable hace 4 años en mi pueblo, pero está empezando a pasar. Por eso creo que el tema del turismo es otro de los grandes peligros para el mundo rural y otro de los grandes expolios, porque además está comprando tierra y casas gente de fuera por si acaso, para especular, como inversión, pero también con fines especulativos. Esperemos que esto se reconvierta y que los políticos, y sobre todo los políticos locales, entiendan que tienen que hacer algo para que esto no siga sucediendo. Hay algún proyecto en mi zona que pone en valor la necesidad de apostar por la soberanía alimentaria. Hay un proyecto que se llama EOAlimenta. Nosotros, lo que nos une con Asturias es el río Eo, por eso todo se llama Eo siempre. Este es el proyecto EOAlimenta, es una estrategia alimentaria de la cuenca del Eo, impulsada por la Universidad de Santiago. Es un proyecto muy interesante, pero le pasa como a casi todos los proyectos de este tipo, que es absolutamente minoritario. Y no hay dentro de este proyecto, creo que nadie que sea realmente
un líder en su comunidad. Y en el mundo rural, si tú no eres capaz de involucrar a las personas que son referentes de la comunidad, los proyectos están condenados al fracaso. Y acaban siendo proyectos interesantes en el plano ideológico, pero sin ninguna incidencia en el territorio. Bueno, eso es lo que yo creo, pero sería muy discutible. Como no tengo las diapositivas, pues ahora he perdido un poco el hilo, pero creo que esta era más o menos la conclusión. Y ahora, bueno, si queréis, pues en el debate continuamos. Muchas gracias.